Capítulo 2. Y al principio fue el número. Por aquel entonces en Mesopotamia, las cosas avanzaban a buen ritmo. Al final del cuarto milenio antes de nuestra era, las pequeñas aldeas que vimos anteriormente se han metamorfoseado en ciudades florecientes. Algunas reúnen a partir de entonces varias decenas de miles de habitantes. En ellas progresan la tecnología como jamás se había visto antes. Ya se trate de arquitectos, orfebres, alfareros, tejedores, carpinteros o escultores, los artesanos han de demostrar un ingenio siempre renovado para dar respuesta a los desafíos técnicos que se les plantean. Todavía no se ha desarrollado del todo la metalurgia, pero se trabaja en ello. Poco a poco, se teje por toda la región una red de caminos, se multiplican los intercambios culturales y comerciales, se establecen jerarquías cada vez más complejas y el Homo sapiens descubre las bondades de la administración. Todo exige una extraordinaria organización. Para poner un poco de orden, es hora de que nuestra especie invente la escritura y entre en la historia. En esta revolución que se avecina, las matemáticas van a desempeñar un papel de vanguardia. Siguiendo el curso del Éufrates, dejemos las mesetas del norte que vieron nacer las primeras aldeas sedentarias y tomemos la dirección de la región de Sumeria, que cubre las llanuras de la Baja Mesopotamia. Es aquí, en las estepas del sur, donde se concentrarán a partir de ahora los principales asentamientos humanos. A lo largo del río atravesamos las ciudades de Kish, Nippur y Shuruppak. Son ciudades todavía jóvenes, pero los siglos venideros prometen grandeza y prosperidad. Y entonces, de repente, destaca Uruk en el horizonte. La ciudad de Uruk es un hormiguero humano que ilumina todo el Oriente Próximo con su prestigio y su poderío. Construida principalmente con ladrillos de tierra cocida, la ciudad despliega sus tonalidades anaranjadas por más de 100 hectáreas, y el paseante puede deambular durante horas por sus abarrotadas callejuelas. En el corazón de la ciudad se han edificado varios templos monumentales. Allí se venera a An, padre de todos los dioses, pero sobre todo a Inanna, la señora del cielo. En su honor se erigió el templo de Eanna, cuyo mayor edificio mide 80 metros de largo por 30 de ancho, e impresiona a los numerosos viajeros. Se acerca el verano, y como todos los años por esta época, se ha apoderado de la ciudad una agitación particular. Pronto, los rebaños de ovejas partirán hacia los pastizales del norte, para no regresar hasta el final de la estación cálida. Durante varios meses, los pastores se encargarán de conducir el ganado y asegurar su subsistencia y su seguridad, para devolvérselo íntegro a sus propietarios. El propio templo de Eanna posee varios rebaños, los más grandes de los cuales constan de decenas de miles de cabezas. Las caravanas son tan impresionantes que van acompañadas de soldados que las protegen de los peligros de la expedición. No obstante, a los propietarios no se les ocurre dejar marchar sus ovejas sin haber tomado antes algunas precauciones. Con los pastores, el contrato está claro. Deben regresar tantas cabezas como las que han marchado. Se trata de que no se extravíe una parte del rebaño y de que no se comercie con algunas de ellas bajo cuerda. Se plantea entonces un problema.
¿Cómo comparar el tamaño del rebaño que ha marchado con el del que ha regresado? Para responder esta pregunta, desde hace ya algunos siglos se ha desarrollado un sistema de fichas de arcilla. Existen varios tipos de fichas, cada uno de los cuales representa uno o varios objetos o animales según su forma y los motivos dibujados en ellas. Para una oveja se trata de un simple disco marcado con una cruz. En el momento de la partida se coloca en un recipiente una cantidad de fichas equivalente al tamaño del rebaño. Bastará con comparar a la vuelta el rebaño con el contenido del recipiente para verificar que no falta ningún animal. Mucho más adelante, estas fichas recibirán el nombre latino de calculi, piedrecitas, que darán origen a la palabra cálculo. Este método es práctico, pero posee un inconveniente. ¿Quién guarda las fichas? Y es que la desconfianza es mutua. Y los pastores pueden temer a su vez que los propietarios poco escrupulosos añadan algunas fichas a la urna durante su ausencia y aprovechen para reclamar indemnizaciones por ovejas que jamás han existido. Entonces buscan, se devanan los sesos y acaban hallando una solución. Se guardarán las fichas en una bola de barro hueca y herméticamente cerrada. En el momento de cerrarla, cada uno pone su firma en la superficie de la bola de barro a fin de certificar su autenticidad. A partir de entonces, resulta imposible modificar el número de fichas sin romper la bola. Los pastores pueden marchar tranquilos. Pero de nuevo, son los propietarios quienes encuentran inconvenientes en este método. Para sus negocios necesitan conocer en todo momento el número de animales que integran sus rebaños. ¿Cómo hacer entonces? ¿Recordar de memoria el número de ovejas? No es nada fácil cuando sabemos que la lengua sumeria no posee todavía palabras para designar números tan grandes. Poseer un duplicado no sellado de las fichas de recuento contenidas en todas las bolas de barro no resulta muy práctico. Finalmente se halla una solución. Con ayuda de una caña, se traza en la superficie de cada bola el dibujo de las fichas que se encuentran en el interior. Así se hace posible consultar a placer el contenido del recipiente sin necesidad de romperlo. Este método parece convenir de aquí en adelante a todo el mundo. Se emplea ampliamente no solo para contar ovejas, sino también para cerrar toda suerte de acuerdos. Los cereales como la cebada o el trigo, la lana y los tejidos, el metal, las joyas, las piedras preciosas, el aceite o incluso la cerámica tienen también sus propias fichas. Hasta los impuestos se controlan con fichas. En resumidas cuentas, a finales del cuarto milenio, en Uruk, todo contrato en regla debía cerrarse con una bola provista de sus fichas de barro. Todo esto funciona de maravilla, y entonces un buen día surge una idea brillante. Ese género de idea genial a la par que simple, que nos preguntamos cómo no se nos ha ocurrido antes. Dado que el número de animales está inscrito en la superficie de la bola, ¿para qué continuar introduciendo fichas en su interior? ¿Y para qué seguir haciendo bolas? Bastaría simplemente con dibujar la imagen de nuestras fichas en un trozo de barro cualquiera, por ejemplo, una tablilla plana. Y esto se llamará escritura.
Estoy de nuevo en Louvre. Las colecciones de la sección de antigüedades orientales atestiguan esta historia. Lo primero que me llama la atención de estas bolas es su tamaño. Estas pequeñas esferas de arcilla que los sumerios moldeaban simplemente girándolas con sus pulgares, apenas son más grandes que las pelotas de ping-pong. En cuanto a las fichas, no superan el centímetro. Un poco más lejos aparecen las primeras tablillas, que se multiplican y llenan rápidamente vitrinas enteras. Poco a poco, la escritura se precisa y adopta su aspecto cuneiforme, compuesta por pequeñas muescas en forma de clavo. Tras la desaparición de las primeras civilizaciones de Mesopotamia al inicio de nuestra era, la mayor parte de estas piezas dormirán durante siglos bajo las ruinas de las ciudades desiertas antes de ser exhumadas por los arqueólogos europeos a partir del siglo XVII. Y solo se descifrarán progresivamente en el transcurso del siglo XIX. Estas tablillas tampoco son muy grandes. Algunas tienen el tamaño de simples tarjetas de visita, pero están cubiertas de centenares de signos minúsculos que se amontonan unos tras otros. Los escribas mesopotámicos no quieren desperdiciar ni la menor porción de arcilla para escribir. Los letreros del museo colocados al lado de las piezas me permiten interpretar estos misteriosos símbolos. Se trata de ganado, joyas o cereales. A mi lado, algunos turistas hacen fotos con sus tabletas. Curioso guiño de la historia, cuyo tío vivo arrastró la escritura sobre tantos soportes diferentes. Desde el barro hasta el papel, pasando por el mármol, la cera, el papiro o el pergamino, y que, en un último giro ocurrente, volvió a dar a las tabletas electrónicas la forma de sus antepasadas de tierra. En el encuentro cara a cara de los dos objetos hay algo singularmente conmovedor. ¿Quién sabe si dentro de 5000 años estas dos tabletas no volverán a encontrarse, esta vez del mismo lado de la vitrina? El tiempo ha pasado y nos hallamos ahora a comienzos del tercer milenio antes de nuestra era. Se ha superado una etapa adicional. El número se ha liberado del objeto que cuenta. Antes, con las bolas de barro y las primeras tablillas, los símbolos de recuento dependían de los objetos considerados. Una oveja no es una vaca, por lo que el símbolo para contar una oveja no era el mismo que el que contaba una vaca. Y cada objeto que podía contarse poseía sus propios símbolos, al igual que había tenido sus propias fichas. Pero ahora todo esto ha terminado. Los números han adquirido sus símbolos propios. Esto significa que, para contar 8 ovejas, ya no se utilizan 8 símbolos que designan una oveja, sino que se escribe el número 8 seguido del símbolo de la oveja. Y para contar 8 vacas, basta con reemplazar el símbolo de la oveja por el de la vaca, y el número sigue siendo el mismo. Esta etapa de la historia del pensamiento es absolutamente fundamental. Si hubiera que fechar el acta de nacimiento de las matemáticas, yo elegiría sin duda este instante. Este instante en el que el número comienza a existir por sí y para sí mismo. Este instante en que se libera de lo real para ser observado desde más arriba. Todo lo precedente era solo la gestación. Bifaces, cenefas, fichas, como preludios de este nacimiento programado del número. A partir de entonces, el número ha pasado al lado de la abstracción. Y esto
es lo que conforma la identidad de las matemáticas. Son la ciencia de la abstracción por excelencia. Los objetos que estudian las matemáticas carecen de existencia física. No son materiales. No están hechos de átomos. No son sino ideas. Ahora bien, qué formidable la eficacia de estas ideas para comprender el mundo. Sin duda, no es casual que la necesidad de escribir los números fuese en ese momento determinante en la aparición de la escritura. Y es que, si otras ideas podían transmitirse oralmente sin problema, parece difícil, en cambio, establecer un sistema numérico sin pasar por una notación escrita. Todavía hoy, la idea que nos hacemos de números ¿es acaso disociable de su escritura? Si te pido que pienses en una oveja, ¿cómo la ves? Sin duda te representas un animal que bala, con 4 patas y el lomo cubierto de lana. No se te ocurrirá visualizar las 5 letras de la palabra oveja. Si te hablo ahora del número 128, ¿qué ves? ¿Percibes el 1, el 2 y el 8 que cobran forma en tu cerebro y se encadenan como escritos con la tinta impalpable de tus pensamientos? La representación mental que nos formamos de los grandes números parece indispensablemente encadenada a su forma escrita. El ejemplo carece de precedentes, mientras que para todas las demás cosas, la escritura no es más que un medio para transcribir lo que existía antes en el lenguaje oral. En el caso de los números, es la escritura la que va a dictar la lengua. Piensa que cuando pronuncias 128, no haces más que leer 128 igual a 100 más 20 más 8. Más allá de un cierto umbral, se vuelve imposible hablar de los números sin el apoyo de la escritura. Antes de ser escritos, no había palabras para los grandes números. En nuestra época, ciertos pueblos no poseen todavía más que un número limitado de palabras para designar los números. Así, los miembros de la tribu de los Piraja, cazadores-recolectores que viven en las riberas del río Maizi, en la Amazonía, solo cuentan hasta 2. A partir de ahí, se emplea una misma palabra que significa varios o muchos. Y en la misma Amazonía, los Munduruku solo tienen palabras para designar hasta el 5, es decir, los dedos de la mano. En sociedades modernas, los números han invadido nuestra vida cotidiana. Han llegado a ser tan omnipresentes e indispensables que con frecuencia olvidamos hasta qué punto la idea es genial y que nuestros antepasados tardaron siglos en inventarlos. A lo largo de los tiempos, se inventaron numerosos procedimientos para escribir los números. El más simple de ellos consistía en trazar tantos signos como el número deseado. Por ejemplo, una serie de rayitas, unas al lado de otras. Es el método que seguimos utilizando con frecuencia, por ejemplo, para contar los puntos de un juego. El rastro más antiguo que se conoce de la probable utilización de este procedimiento data de mucho antes de la invención de la escritura por los sumerios. Los huesos de Ishango, que se descubrieron en los años 50 del siglo pasado, a orillas del lago Estuardo, en la actual República Democrática del Congo, y datan de hace 20.000 años aproximadamente. Con 10 y 14 centímetros de longitud, poseen la particularidad de que les hicieron numerosas muescas a intervalos más o menos regulares. ¿Cuál era el papel de estas muescas?
Probablemente se trataba de un primer sistema de recuento. Algunos ven en ellos un calendario, en tanto que otros extrapolan conocimientos matemáticos ya muy avanzados. Es difícil saber con exactitud. Los dos huesos se exponen en la actualidad en el Museo de Ciencias Naturales de Bélgica, en Bruselas. Este método de recuento, que utiliza una marca por cada unidad añadida, alcanza rápidamente sus límites en cuanto se hace necesario manipular números relativamente grandes. Para ir más deprisa, se empieza a hacer paquetes. Las fichas de los mesopotámicos ya podían representar varias unidades. Por ejemplo, existía una ficha particular para representar 10 ovejas. En el momento del paso a la escritura, se conserva este principio. Encontramos así símbolos para designar paquetes de 10, de 60, de 600, de 3600 y de 36000. Se aprecia ya la búsqueda de una lógica en la construcción de los símbolos. Así, el 60 o el 3600 se multiplican por 10 cuando se les añade un círculo en el interior. Con la llegada de la escritura cuneiforme, estos primeros símbolos se transforman un poco. Dada su proximidad a Mesopotamia, Egipto no tarda en adoptar la escritura y desarrolla a partir del comienzo del tercer milenio sus propios símbolos de numeración. En lo sucesivo, el sistema es puramente decimal. Cada símbolo posee un valor 10 veces más elevado que el precedente. Estos símbolos aditivos, en los que basta añadir los valores de los símbolos escritos, conocerán un gran éxito en el mundo, y una multitud de variantes harán su aparición durante toda la antigüedad y buena parte de la Edad Media. Los utilizarán especialmente los griegos y los romanos, que se contentarán con emplear las letras de sus alfabetos respectivos como símbolos numéricos. Frente a los sistemas aditivos, va a surgir poco a poco un nuevo modo de notación numérica, la numeración posicional. En estos sistemas, el valor de un símbolo empieza a depender de la posición que ocupa dentro del número. Y una vez más, los mesopotámicos van a ser los primeros en ponerlos en práctica. A partir del segundo milenio antes de nuestra era, será la ciudad de Babilonia la que resplandezca en Oriente Próximo. La escritura cuneiforme sigue estando de moda, pero ahora solo utiliza dos símbolos: el clavo simple, que vale 1, y la espiga, que vale 10. Estos dos signos permiten anotar por adición todos los números hasta el 59. Así, el número 32 se escribe con 3 espigas seguidas de 2 clavos. Y luego, a partir del número 60, se empieza a hacer grupos. Y estos son los mismos símbolos que van a servir para anotar grupos de 60. Así, de la misma forma que en nuestra notación actual, las cifras leídas de derecha a izquierda designan las unidades, luego las decenas, luego las centenas. En esta numeración se leen primero las unidades, luego las sesentenas, luego las 3000 sesentenas, es decir, 60 sesentas, y así sucesivamente. Cada posición vale 60 veces más que la precedente. Por ejemplo,
El número 145 está compuesto por 2 sesentenas que suman 120, a las cuales hay que añadir 25 unidades. Por tanto, los babilonios lo habrían anotado de la siguiente manera que aparece en pantalla. Gracias a este sistema, los sabios babilonios van a desarrollar conocimientos extraordinarios. Por supuesto, saben practicar las 4 operaciones básicas: adiciones, sustracciones, multiplicaciones y divisiones. Pero también raíces cuadradas, potencias e inversos. Elaboran tablas aritméticas extremadamente completas y se plantean ecuaciones para las cuales desarrollan muy buenos métodos de resolución. No obstante, todos estos conocimientos no tardarán en ser olvidados. La civilización babilónica entra en declive y una gran parte de sus avanzadas matemáticas caerán en el olvido. Adiós a la numeración posicional, adiós a las ecuaciones. Habrá que esperar siglos para que estas cuestiones vuelvan a ponerse de moda. Y habrá que aguardar hasta el siglo XIX para que el descifrado de las tablillas cuneiformes nos recuerde que los mesopotámicos ya les habían dado respuesta antes que nadie. Después de los babilonios, los mayas imaginarán igualmente un sistema posicional, pero de base 20. Luego les corresponderá a los indios inventar un sistema en base 10. Este último sistema será reutilizado por los sabios árabes antes de penetrar en Europa al final de la Edad Media. Allí, estos símbolos adoptarán el nombre de guarismos arábigos y no tardarán en conquistar el mundo entero. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Con los números, la humanidad comprende poco a poco que acaba de inventar una herramienta que supera todas sus esperanzas de descubrir, analizar y comprender el mundo que le rodea. El entusiasmo es tal que a veces conduce a la exageración. El nacimiento de los números es también el nacimiento de las diversas prácticas de numerología. Se atribuyen propiedades mágicas a los números. Se interpretan más de la cuenta, y hasta se pretende leer en ellos los mensajes de los dioses y del destino del mundo. En el siglo VI a.C., Pitágoras los convertirá en el concepto fundamental de su filosofía. Todo es número, declara el sabio griego. Según él, los números son los que producen figuras geométricas que, a su vez, engendran los 4 elementos de la materia: el fuego, el agua, la tierra y el aire, que componen todos los seres. Pitágoras crea así todo un sistema en torno a los números. Los impares se asocian a lo masculino, en tanto que los pares son femeninos. El número 10, representado como un triángulo, se denomina tetractis y se convierte en el símbolo de la armonía y la perfección del cosmos. Los pitagóricos estarán asimismo en el origen de la aritmancia, que pretende leer los caracteres humanos asociando valores numéricos a las letras que componen sus nombres. Paralelamente, surgen discusiones acerca de lo que es el número. Ciertos autores sostienen que la unidad no es un número, porque el número designa varios y por tanto solo puede considerarse a partir del 2. Incluso se llegará a afirmar que para poder engendrar todos los demás números, el 1 debe ser a la vez par
e impar. Más tarde serán el 0, los números negativos o incluso los números imaginarios, los que harán resurgir discusiones cada vez más animadas. En cada ocasión, la presentación de estas nuevas ideas en el círculo de los números suscitará debates y obligará a los matemáticos a ampliar sus concepciones. En resumidas cuentas, el número no ha cesado de plantear interrogantes, y los humanos necesitarán todavía algún tiempo para aprender a dominar estas extrañas criaturas directamente salidas de sus cerebros.